Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. En esta ocasión tenemos un programa especial por Navidad. Vamos a explorar de dónde viene esa tradición de celebrar Navidad el 25 de diciembre. En realidad es por el nacimiento de Jesús, de dónde viene la tradición de repartir regalos. Ustedes saben probablemente que la Saturnalia era una fiesta romana de las más importantes del año, donde se repartían regalos, y también se daba alrededor del 25 de diciembre. Jesús nace coincidentemente el 25 de diciembre y continúa la tradición católica de celebrar la Navidad. Y después vendrían otras cosas un poco más modernas, como Santa Claus, ¿no? De dónde viene este mito, coger un árbol o un pino y llenarlo de algodón que simula nieve, ¿no? Y algunas costumbres que podrían ser complicadas en un país como el nuestro, que está en pleno trópico, ¿no? Donde vestimos a las personas de Santa Claus y sudan bajo el sol, o tomamos chocolate caliente en pleno inicio de verano, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen esas tradiciones? Para eso tenemos como invitado a Iván Antezana, que es expresidente de la Asociación Peruana de Ateos y actualmente es director de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Buenas noches, Iván. Bienvenido al programa. Buenas noches, Víctor. Gracias por la invitación. Esta idea, ¿no? ¿De dónde viene la Navidad? ¿De dónde viene esta idea de celebrar el 25 de diciembre, ¿no? ¿Por qué no celebrar el fin de año? ¿Por qué el 25 de diciembre, ¿no? A estas alturas, mira, en esta era de la información, me parece que es muy fácil para cualquier persona entrar a Internet, buscar con el Google, poner Navidad, orígenes, y te van a salir infinidad de artículos, algunos un poco más extensos o sesudos que otros, y te van a explicar todo el bagaje de ritos anteriores que acarrea la Navidad. Ahora, digamos, si quisiera yo ser un poco más abstracto, ¿no? Y centrarme en lo que se pregunta en el título de este programa, ¿no? En la primera parte por lo menos, ¿por qué celebramos la Navidad? ¿No? Entonces, eso ya es diferente, ¿no? De dónde viene y por qué y los detalles. ¿Por qué celebramos la Navidad? Simplemente porque el ser humano es como ser social, y eso es genético, ¿no? O sea, todos los estudios evolutivos te van a concluir, ¿no? A coincidir sin ninguna, indisputablemente, que el ser humano como mamífero social, ¿no? Nace, o sea, está preprogramado, cableado genéticamente para seguir reglas, ¿no? Y entonces, por más que algunos se quejen y se rayen las vestiduras y digan, no, la jerarquía, y lloren por la... Pero así es, pues el Sapiens nació así, ¿no? Y lamentablemente el Sapiens nació tribal. Genéticamente el estado default del ser humano, Sapiens, es la tribu. Y por lo tanto tienes estos problemas que la sociedad global trae, porque aumenta la población y estamos acostumbrados solamente a ver dentro de nuestra tribu. Y el tribalismo te origina lo que algunos llaman racismo, xenofobia, ¿no? Algunos llaman misoginia, también está la androginia, eso es innegable. Entonces, lo que planteas es que el tribalismo genera estos ritos de fin de año que unifican a la tribu. No solamente el tribalismo, sino en general, yo te diría, la condición de ser social. Entonces, esto de seguir reglas, de seguir procedimientos, hace que el ser humano sea un ser ritual. Los ritos son importantes. Para todos nosotros, tengamos las creencias o no las tengamos, ¿no? O pensemos que no las tenemos. Entonces, lo que planteas es que la Navidad puede significar una cosa para un religioso, que es importante, evidentemente, el nacimiento, celebrar el nacimiento de Jesús, y para tal vez una persona no religiosa, sea más importante los regalos o Papá Noel, o pasar en familia. Bueno, pasar en familia también es importante para todos, ¿no? Para todos en general, ¿no? Por ejemplo, ya tienes sin ir muy lejos, el ejemplo de Uruguay, que es probablemente el país más laico de América Latina. Tiene un antecedente ya de más de 100 años de laicismo, y donde, pues, para evitar la preponderancia política de la Iglesia católica, de tan nefasta influencia en nuestra sociedad, cambiaron, ¿no es cierto?, los nombres, las denominaciones de las principales celebraciones. Entonces ellos no tienen Semana Santa, tienen, me parece, la Semana Familiar, y en Navidad se celebra
o en Navidades que se celebra la familia no le llaman Navidad, en fin, o sea, se utilizan. Y es curioso, este tema es muy importante porque dentro del mundo católico hay muchos que dicen, qué patraña es esa de cambiarle el nombre a la fiesta católica, ¿no? Y cuando uno revisa la historia, ¿y qué hizo el catolicismo? Le cambió el nombre a otras celebraciones paganas anteriores, ¿no? Para sencillamente sumarse al rito, porque no iban a ir en contra de la ritualidad establecida milenariamente, porque la Saturnalia no es que llegó el Imperio Romano e inventó todos estos ritos. No, esos también venían de atrás, vienen del paganismo griego, de la ideología mistérica que se arrastra desde tiempos de la religión egipcia con Osiris, los mitos de Osiris. Entonces, en verdad es un bagaje muy, muy grande. Y coincide con el solsticio, que también son dos puntos, el solsticio de verano y el invierno, que son cuestiones objetivas que toda cultura que domina la agricultura descubre. Y que es común que, igual que acá está el Inti Raymi, ¿no? Entonces, esos eventos astrológicos coinciden con a un calendario, a un mito local, ¿no? Sí, son las religiones solares, las principales, ¿no? Hay religiones lunares, por ejemplo, bastante de la religión judía se estructuraba sobre las fases de la luna, algunas también, algunas costumbres andinas también según las fases de la luna, pero, digamos, el sol siempre ha sido el astro preponderante y es el que ha motivado toda una serie de mitologías y particularmente en el hemisferio norte ocurre, bien más al norte, ¿no? Ocurre el fenómeno de que el sol desaparece, deja de verse durante 3 días y después resucita, vuelve a aparecer, ¿no? Y eso ya te va indicando de dónde vienen todas estas simbologías. Tampoco es para decir que hay un plagio. A mí no me gusta cuando la gente dice el cristianismo es un plagio de tal cosa, porque en realidad, en términos religiosos, de lo que estamos hablando es de un proceso conocido como sincretismo, que es un proceso muy largo y en el cual hay mucha interacción cultural, en el cual no ha habido no es como lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de la conquista española. Ahí que sincretismo, ahí básicamente hubo una imposición a sangre y fuego, ¿no? Entonces, con el sincretismo hay colaboración y se llega a, digamos, a veces a una tercera vía que tiene de las dos, donde reconoces los antecedentes, pero reconoces su originalidad al mismo tiempo. Entonces, el cristianismo en realidad jamás ha sido algo revolucionario. El cristianismo nunca fue revolución, el cristianismo fue evolución. Y cuando utilizas la palabra evolución, tienes que entender que eso implica gradualidad. Claro, lo que pasó en el Imperio Romano, cuando se cristianiza, es que era muy conveniente aprovechar estos ritos paganos que habían, digamos, subsistido por siglos y insertar, digamos, en la misma fecha de celebración a el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y también es interesante cómo la tradición va evolucionando en culturas no religiosas o por lo menos de otra religión, como en Japón, por ejemplo, celebran la Navidad siendo budistas, ¿no? Y les gusta comer Kentucky Fried Chicken y se agotan los pedidos de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Entonces pueden desarrollar, igual pasa con los ateos de Sudamérica o los ateos en el Perú, ¿no? Eso ya lo tocaremos con Andy Landacay en la segunda parte, ¿no? Pero cómo viven los ateos la Navidad también, ¿no? Porque a uno se les dice, oye, tú de verdad no deberías celebrar la Navidad porque no crees en el nacimiento de Cristo. Entonces dicen, no, y yo celebro el nacimiento de Newton, ¿no? Creo que los japoneses deben ser los campeones del sincretismo y de la adaptación y de la apropiación cultural. Ellos no tienen ningún problema en mezclar tradiciones propias con las foráneas. Siempre hay un debate entre los más tradicionalistas, pero ellos no se hacen problemas, ¿no? Y pueden absorber muchas cosas y digamos, hasta cierto punto. Tú sabes que Japón pues, tuvo estos problemas, que fue invadido por el Comodoro Perry en el siglo XVII y fue obligado a abrirse al mundo porque ellos tenían miedo, ellos rechazaron el cristianismo porque sabían que la religión era la entrada política de otros imperios. Sin embargo, han terminado siendo una sociedad quizás de las más tolerantes del planeta a otras tradiciones. Acá, digamos, los ateos como abierta minoría, ¿no? Tienen que adaptarse, pero es curioso porque desde los grupos minoritarios es desde donde tú
fundamentalmente aprendes lo que es la tolerancia. La tolerancia jamás la vas a aprender en un grupo aplastantemente mayoritario, porque la mayoría simplemente impone, no negocia, ¿no? Entonces, ser tolerante con lo que es diferente y con lo que sabes que es aplastantemente diferente, eso solo lo entiendes cuando eres una minoría, ¿no? Entonces, yo sí puedo decirte que los ateos somos mucho más tolerantes con todo lo que vemos, y de hecho, ante este tan variopinto mosaico religioso como tenemos en el Perú, para mí el Estado laico es una urgencia, ¿no? Es decir, un gobierno que deje de considerar a una religión como la más importante y sencillamente decir, las religiones no nos importan, ¿no? Las religiones son de ustedes, pueblo. Yo no voy a gobernar desde los púlpitos o desde las mezquitas o desde los apus, no sé, no me interesa. Claro, lo que dicen es que los ateos no deberían celebrar las fiestas religiosas, o sea, deberían trabajar, no debería ser feriado para ellos, ¿no? Salvo las fiestas nacionales, ¿no? Claro, bueno, ese es un argumento tan fácilmente deleznable, pero ya que lo preguntas, bueno, ocurre, la misma pregunta es, oye, genio, si yo, ateo, en un feriado, cualquier feriado religioso que es un feriado tonto de por sí, ¿no? Por decir, un 8 de diciembre que ya pasó, ¿no? Entonces ese día cae lunes o martes y nadie va a trabajar. Ah, pero como yo soy ateo, yo no creo en eso, por lo tanto yo voy a trabajar. Y para empezar, ¿me van a abrir la puerta de la oficina? No hay nadie, ni siquiera el conserje. Y si estuviera el conserje me diría, no hay nadie, aquí las luces están apagadas, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces es una pregunta bastante tonta de decir que tú no debes, porque en fin. Entonces, ¿por qué? Porque hay una institucionalidad que lo favorece, y a mi modo de ver, de la manera más absurda, ¿no? Esos feriados religiosos para mí deberían desaparecer. A mí, pues ya, perfecto, me los pagan, no los disfruto, pero ¿sabes qué? Yo podría prescindir de ellos, que los eliminen, y a mí no me va a quitar, pero sí, no me va a quitar. Puede el haber un sueño. Determinado número de feriados al año y que sea por causas nacionales, seculares, exactamente, ¿no? culturales en general, no necesariamente ¿Por qué? religiosas. Por lo que te decía, los ritos son importantes, ¿no? Entonces está bien que la sociedad celebre el fin de año, ¿no? Porque el 25 de diciembre no sería tan importante si fuera de pronto, no sé, si fuera 12 de agosto no sería, ¿no? ¿Por qué no? Te corta, ¿no? En cambio nosotros tenemos unas fiestas patrias perfectas porque están hacia mitad de año y las otras fin de año, entonces es un calendario muy bueno, ¿no? Tienes un break cada 6 meses y eso en verdad me parece bueno para la sociedad en general. Los ritos son importantes, los mitos son importantes, ¿no? Lamentablemente ha habido un sesgo progresivamente peyorativo, ¿no? En los últimos tiempos hacia la palabra mito, ¿no? Se tiende a asociar necesariamente mito con mentira, una ficción, y realmente el mito ha sido muy importante y diría que todavía mantiene muchas líneas maestras en lo más oscuro de la psiquis humana, ¿no? Hay muchos mitos que son fuertes, ¿no? Historias fuertes, y que por esa razón sus narrativas siguen con gran influencia. Entonces no se trata de... Nosotros no menospreciamos eso, pero a la hora de investigar la verdad, pues decir, bueno, el mito está bien, te sirve, te inspira, pero no es historia, ¿no? Quizás porque los mitos nunca han tratado de ser historia. Bueno, dicen que cuando la religión pasa a un estatus en que ya nadie cree en ella, se convierte en un mito, ¿no? En una mitología, ¿no? Sí. Claro, es cierto, es posible y probablemente eso ocurra con el cristianismo. Recordemos que el cristianismo es, entre una de sus tantas herencias, está la religión mistérica de Egipto, pero ¿eso de cuánto tiempo atrás es? Es del año 3000 antes de nuestra era, ¿no? Y siguió más o menos hasta esa época. Estamos hablando de 3000 años de religión egipcia en el Mediterráneo. ¿Y cuánto tiempo tiene el cristianismo? ¿No? El cristianismo no tiene, por si acaso, 2000 años. El cristianismo tuvo una etapa muy lenta. El cristianismo, como lo conocemos, es del siglo IV. Entonces, en realidad, tiene unos 1600 años. O sea, está apenas superando la mitad de la religión egipcia. Claro, es interesante porque tú eres ateo, ¿no? Evidentemente, pero
podrías creer en un personaje histórico que existió, que se llamó Jesucristo y que obviamente no hizo milagros, pero podría haber existido. Pero tú afirmas tajantemente que Jesucristo nunca existió, que no es un personaje histórico, ¿no? Claro, no, y te has dedicado parte de tu vida a esclarecer, a investigar este asunto. Cuéntanos, así, en lo más breve posible, cuál es la evidencia más sólida o la falta de evidencia más sólida. ¿Por qué crees en realidad? Porque Cristo nunca existió. Tienes un punto fundamental, ¿no? O sea, yo no creo que este personaje haya existido. ¿Por qué? Porque no hay evidencia, ¿no? Las llamadas fuentes históricas que se esgrimen, historiadores romanos, Flavio Josefo, etcétera, son fuentes totalmente desacreditadas, que me tomaría 3, 4, 5 horas detallarte cada una de las fuentes y por qué no es una fuente fiable. Como el testimonio Flaviano. Flaviano de Josefo, por favor. O sea, invocar el testimonio Flaviano hoy en día es realmente renunciar al derecho de sentarse en la mesa de los adultos en esta discusión. Realmente es descalificante para cualquier... Te pinta como dogmático, o sea, y eso es un tema complejo, hablar de Josefo. Pero, digamos, no solamente es que no hay evidencias, es que las pocas evidencias que hay sobre el cristianismo apuntan a otro tipo de explicación. La historia nunca se construye sobre la base de personas. Eso, digamos, le suena a muchos, se les eriza los pelos, ¿no? Cuando se les dice que sería bueno investigar las ideas que el marxismo estableció en lo que se llama el materialismo histórico, que es realmente una línea bastante coherente para explicar cómo surgen las sociedades y cómo se desarrollan. Y dentro del materialismo histórico está, por ejemplo, el trabajo de Plejánov, el rol del individuo en la historia, ¿no? Diferenciando los procesos de las fuerzas productivas y de las condiciones materiales. Entonces tienes como una especie de pirámide en la que tienes la materia, los recursos, la cultura que articula los recursos, la clase política que organiza esta cultura y los líderes. Entonces te das cuenta de que el líder es alguien que va a surgir sí o sí. No se trata de que si este personaje no hubiera existido, o sea, si Hitler no hubiera agachado la cabeza en esa trinchera en la Primera Guerra Mundial y esa bala no hubiera matado al costado, entonces no hubiera habido holocausto, no hubiera Segunda Guerra Mundial. No, habría habido un líder que hubiera capitalizado el exacerbado nacionalismo alemán debido al entreguismo del Tratado de Versalles. Entonces, no se trata de eso. Entonces, lamentablemente, los que sostienen la historicidad de Jesús están desde ese lado tan antihistórico, ¿no? Como decir, y da risa escucharlo, o sea, decir que si no hubiera existido Jesús sería imposible explicar todo el proceso del cristianismo. No, precisamente las evidencias que tenemos nos cuentan de una historia totalmente diferente de lo que se cuenta en los predios, de lo que se cuenta en los nidos con el Evangelio, porque los Evangelios son literatura completamente religiosa, es teología, es una manifestación de fe. El evangelio más antiguo es el de Marcos y básicamente es una reescritura de la Odisea, ¿no? Entonces, ¿de cuándo es el primer evangelio? Esa es una discusión. Por ejemplo, muchos dicen, no, es del año 70. No, ¿por qué? Porque el evangelio de Marcos incluye un pasaje en el cual Jesús ve el templo y predice que se va a destruir, ¿no? Entonces dicen, pero es obvio que el autor de Marcos sabía que ya el templo se había destruido, entonces propuso la profecía, entre comillas, al estilo de este libro falso como es el libro de Daniel, ¿no? Que predicen algo de 200 años después. Pero claro, lo escribieron ahí, pero lo ambientaron 200 años antes. Es lo mismo con el Evangelio de Marcos. Entonces dicen, no, como aquí habla de que todo va a ser destruido, seguramente se refiere a la destrucción del templo en el año 70 por las legiones de Tito. Pero hay argumentos históricos muy también sólidos para pensar que esa destrucción que los autores de Marcos, porque no es un autor, Marcos nunca existió, por favor, o sea, que los autores de ese evangelio realmente estuvieron pensando en la destrucción total del Estado judío después de la rebelión de Bar Kokhba alrededor del 130. O sea, el evangelio de Marcos podría ser del año 140 tranquilamente. Entonces lo que planteas es que los evangelios probablemente se escribieron 100 años después del nacimiento de Cristo y que no hay ninguna evidencia sólida o menciones de Cristo, del cristianismo del siglo I. Así es. Y en el siglo I los restos arqueológicos son prácticamente inexistentes. Los primeros testimonios de romanos sobre el cristianismo los tenemos en Plinio el Joven, que es del año 111, ¿no? Entonces es muy probable que el cristianismo haya
empezado a surgir a fines del siglo I, en la década de los 90, ¿no? Y que unas 2 décadas después ya empezaba a generar un poquito de ruido en las provincias de la periferia romana. Pero pensar, por favor, que en el año 60, ¿no?, Nerón le echaba la culpa a los cristianos del incendio de Roma es realmente un delirio, ¿no? Para el año 60 no hay documentación de la presencia del cristianismo, mucho menos en la capital del imperio más poderoso del planeta, ¿no? Eso es realmente inventarse un pasado victimizante, ¿no? Eso no hay, eso es parte, y eso de que Nerón incendió Roma cantando con su lira, eso se lo inventó Sulpicio Severo, que era para variar cristiano, en el siglo V, ¿no? Entonces, esta historia, la historia oficial del cristianismo, realmente está llena de afirmaciones gratuitas y totalmente falsas. ¿Y qué pasa una vez que surgen los evangelios y los apóstoles y esta idea se viraliza, ¿no? Y la gente comienza a convertirse al cristianismo, ¿no? Ya, pero se eso, pasa del paganismo al cristianismo, claro, sobre pero todo eso, los esclavos, las clases bajas, ¿no? Pero eso no ocurre como muchos creen, que ocurrió después del año 30, mentira. Eso ocurre después del año, a mediados del siglo IV, cuando Constantino ya, digamos, aprueba el cristianismo como una religión válida dentro del imperio, ¿no? Ni siquiera todavía como una religión de Estado. Es a partir de esa época en que el cristianismo empieza a crecer exponencialmente, no antes. Para el siglo III, los restos arqueológicos del cristianismo en el Imperio Romano apenas están en el mismo nivel de las religiones paganas más minoritarias. No hay una prueba material de que fuera un culto ampliamente difundido. Eso es lo que los cristianos quieren hacernos creer, pero no existen evidencias al respecto, ¿no? Se han hecho estudios materiales muy cuidadosos y todo apunta a que los restos materiales, iglesias, imaginería, cruces, etcétera, a partir del siglo IV. Y a partir de ahí, cuando también empezamos a ver las, entre comillas, evidencias, porque empieza la fábrica cristiana de falsificaciones, que fue una industria tremenda. Hay docenas y docenas de documentos falsos, abiertamente falsificados por los escribas cristianos, ¿no? ¿Para qué? Para justificar. ¿Por qué? Porque la historia siempre la escribe el que gana. Por esa razón, también a partir de la década de los 60, por ejemplo, hemos empezado a tener, gracias a la antropología, una visión muy diferente de lo que fue la conquista española, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos creído los cuentos de los cronistas españoles, que obviamente contaban lo suyo, tonterías como que había 12 incas, 14 incas, ¿no? Cuando eran 6 parejas gobernantes, cuando mucho, o sea, no había un inca. Entonces, ¿por qué? Porque siempre el vencido, ¿no?, el vencedor aporta su visión, el vencedor escribe la historia. Y lamentablemente hay muy pocas evidencias como para sustentar esa cronología. Bueno, ya para cerrar el programa, entonces, ¿cómo va cambiando esta tradición de la Navidad, ¿no? Porque en un momento, por ejemplo, en España actualmente celebran o se reparten los regalos cuando llegan los Reyes Magos, que es después de que nace Jesucristo. Acá se reparten regalos el 25 de diciembre, como en Estados Unidos. El Día de Acción de Gracias, el 25 de noviembre. Claro, y también tenemos la tradición de Santa Claus, ¿no? Que es nórdica, con la tradición esta de los pinos. Tenemos también el niño Manolito, que se quiso popularizar en la época de Velasco como para reemplazar esta idea foránea de Santa Claus, ¿no? ¿Tú cómo ves esta evolución del concepto de Navidad? Bueno, si hablamos de los desarrollos recientes, por ejemplo, todos están de acuerdo en que el famoso Papá Noel tenía un abrigo marrón, hasta que a mediados, creo, de la época de los años 30, la Coca-Cola lo pintó de rojo para que tenga el color de su marca. O sea, si nosotros pintamos de rojo Papá Noel, es por obra y gracia de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, esa no es, digamos, ese no es un sincretismo, no es un gaseosismo en todo caso, pero no hay, digamos, un antecedente lejano que encontrarle a eso, ¿no? Hay muchas cosas que han sido, digamos, instituidas por una iniciativa por intereses puramente comerciales. Entonces, hay muchas cosas. ¿A quién no le gusta recibir regalos, ¿no?
Y para mí es importante, como te repito, que a fin de año la familia se reúna, que los niños jueguen, o sea, ¿a qué niño no le encanta abrir un regalo, ¿no? Entonces, eso no me parece malo. Digamos, no le cuentas a tu hijo, no le contabas a tu hija cuando era menor que lo traía Santa Claus, ¿o sí? Bueno, eso le contaba a su mamá, ¿no? Pero, digamos... ¿Tú lo contradecías o no te metías con esa creencia? Claro, es que para empezar yo no podía disfrazarme porque no tengo el físico de Papá Noel. Entonces, para mí era bien difícil, ¿no? Entonces, pero yo, por supuesto, siempre les decía hasta que... Tú sabes que los niños en algún momento siempre descubren a un adulto disfrazándose y ahí se les acaba, ¿no? Pero hay mentiras y mentiras. ¿No crees que puede ser contraproducente contar este cuento de Santa Claus? No. Y también puede ser traumático una vez que el niño descubre que en realidad sus padres lo han engañado y que ellos son ellos mismos. ¿No crees que puede generar un trauma psicológico de Santa Claus? Yo pienso que hay un proceso de madurez, ¿no? Que los niños a veces lo descubren, pero es que es imposible que un chico pasado los 10 años ya no se esté dando cuenta. Es imposible. Los niños más Pero pequeños, a veces los padres fomentan esta idea y los niños son de las merreídas del colegio porque aún siguen pensando que sus papás no le pueden haber engañado. Claro, pero depende eso de la edad del niño, ¿no es cierto? O sea, por eso te decía, un niño muy pequeño para mí es perfecto. ¿Por qué? ¿Fomentas el pensamiento mágico o no? Porque, claro, a la hora que comienzas a pensar lógicamente, claro, es imposible que una sola persona pueda repartir tantos regalos de una sola noche. Entonces, esa conclusión es evidente, ¿no? Claro, sí, no, eso está clarísimo, ¿no? Y eso llega naturalmente, ¿no? Creo que no hay que molestarse. Y creo que son bastante menos los niños que se frustran al saber cuál es la verdad, ¿no? Pero luego creo que muchos niños tienen la madurez para darse cuenta, sobre todo si han sido educados. Es más, si han sido educados con pensamiento crítico, los niños pueden entender que hay una verdad detrás del discurso, que probablemente lo que tu padre quería decirte con que hay un señor bueno que entra por una chimenea que tú no tienes en tu casa, porque aquí no tenemos chimeneas, ¿no es cierto?, a regalarte regalos, no significa que hay un señor en abrigo rojo que va a entrar por tu chimenea. Probablemente significa que en tu vida vas a encontrar a una persona bondadosa que va a hacer algo por ti, ¿no? Y que eso lo entienda. Entonces hay un subtexto. Entonces eso no me parece en realidad negativo. O sea, por eso te decía, los ritos son importantes, ¿no? Y los ritos familiares, los que permiten una reunión, un balance, un planteamiento de expectativas, que a veces no es explícito, que a veces con el solo hecho de ver a la familia reunida lo descubres. Hay muchas cosas que la sociedad comunica sin hacerlo explícitamente. Entonces, esa clase de valores familiares, no tengo obviamente ninguna clase yo no me pongo a ello. Ahora, así como los niños tienen la madurez para, pasada cierta edad, entender que no existe Papá Noel, yo también pienso que varios adultos deberían tener la madurez para saber que no existe ningún Dios y que no hay ningún mundo sobrenatural ni inmaterial al margen de todo este universo material. O sea, eso también me parece un asunto de madurez intelectual. Pero hay intereses políticos y económicos muy fuertes para que se preserven estas cosas. Es otro tema, ¿no? Muy bien, muchas gracias por haber venido al programa. No, gracias a ti por la invitación. Espero que la pases muy bien en Navidad, que celebres el nacimiento de Newton. Ya, por supuesto, la Newton Dad. Bueno, estuvimos conversando con Iván Antezana, que es director de la Sociedad Secular Humanista del Perú, sobre el origen de la celebración de la Navidad y cómo ha evolucionado esta idea, la manera de vivir la Navidad a través de los años. Mi nombre es Víctor García Belaúnde, esta fue una edición más de La Manzana Escéptica y espero que todos la pasen muy bien en Navidad y nos vemos el próximo año. Chao.